para celebrar, somos la tierra, somos la arcilla, la esperanza, denunciar, debatir. Pueblo latino, vamos para adelante, tumbando fronteras, somos gigantes, aquí nadie es extraño. Aquí Escuchar y conversar con las guardias. México y Bolivia, presente. Puerto Rico libre. ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a nuestro programa y podcast de Guarmis Bolivia, y un agradecimiento muy especial a esta casa radial y televisiva como esta TV Radio, que semana tras semana nos ayuda a difundir el programa y podcast de Guarmis Bolivia. Bienvenida, Guarmi. Claudia, ¿cómo estás? Muchas gracias, un saludo a todas y todos. Hoy tenemos una agenda bastante diversa con varios temas que han estado ocurriendo en Bolivia y también más allá de nuestras fronteras. Así es. ¿Te parece que ahora saludamos a los emprendimientos, a los auspicios, quienes apoyan semana tras semana este podcast? Claro. Vamos a iniciar el saludo a la Fundación 360 Grados. Ellos son una agrupación de profesionales multidisciplinarios que realizan estudios, encuestas, Big Data, también sondeos de opinión, investigaciones, una serie de técnicas, herramientas que aplican para conocer la realidad boliviana y la realidad latinoamericana. Fundación Estrategia 360 Grados trabaja con el eslogan Construyendo el futuro en el presente. Exactamente. También debemos saludar a un auspicio, a un emprendimiento que es manejado, administrado por la Guarmi hermana Yam Sofía, quien elabora estas bellas joyas, también bisutería, tanto en productos naturales como artificiales. Ella está atenta a los pedidos y a los contactos que pueden hacerla a través de su WhatsApp. Les decimos el número 610-13-990, 610-13-990. Ella está atenta, que también le pueden llevar a aquellas propuestas que puedan tener para un regalo muy especial para estas fechas, ya casi de fin de año, ya estamos en el mes de octubre. Pueden también llevar sus joyas para que pueda ayudarles tal vez a hacer una limpieza. Tenemos a veces un guardadito con un tesoro nuestras joyas en casa, especialmente las mujeres, y puede hacer algunas reparaciones también. Así que la pueden contactar y encontrar en el Centro Comercial Moderno, a unos pasitos de la Plaza Murillo, en la calle Potosí. Así es. Y también vamos a dar la bienvenida a una organización civil, Alianza por la Solidaridad, Acción EID, la que va sobre los derechos ambientales y la justicia climática en idiomas originarios, en español, que formación y además conocimiento sobre lo que son los temas de urgencia en nuestro país. También vamos a realizar contactos por la solidaridad. Así que escuchemos lo que hablaron en castellano y en aymara a lo largo del programa de las Guarmis Bolivia. Estos mensajes mañana. Cuando la tierra se seca, cuando el agua desaparece, las mujeres somos las más afectadas. La violencia no solo llega con golpes, también llega con incendios que destruyen bosques, con sequías que nos quitan el agua limpia, con contaminación que enferma a nuestras familias. Y todo esto se suma a la violencia machista. Gobiernos, empresas, bancos, agroindustriales y todas las personas deben asumir su responsabilidad hoy con el futuro de todas y todos. Rompamos el silencio, rompamos con todas las formas de violencia. Respetar la tierra es cuidar la vida. Justicia climática significa que las niñas y niños, las mujeres, jóvenes y pueblos indígenas no sigamos pagando las consecuencias del daño ambiental. ¿Y tú también cuidas hoy el futuro de todas y todos? Action Aid Bolivia y el Centro de Promoción de la Mujer Gregoria Apaza, con el apoyo de la Cooperación Extremeña AECSID. En su programa Guarmis, Voces de Resistencia.
nosotros en Guarmis, Bolivia, a través de ATV Radio. Bueno, y Claudia, tenemos un contacto internacional y nos vamos hasta el hermano país de la Argentina. Justamente nos encontramos con la hermana Noelia Carrasana de Minca Comunicación desde este país. Asimismo, ella es representante de los medios indígenas y comunitarios. Bienvenida y gracias por participar de este podcast de Guarmis. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Así es, Guarmi Noelia, tenemos consultas importantes y de lo que hace bastante el contexto noticioso y lo que acontece allá en este país, noticias no muy gratas, especialmente Guarmi. Sí, justamente queríamos conversar contigo, Noelia, sobre este hecho que nos ha conmocionado también acá en Bolivia. Con mucha consternación hemos visto este triple feminicidio que se produjo en el barrio de La Matanza, en Buenos Aires, Argentina, donde hay una gran población migrante también, pero con este crimen tan perverso que ha cobrado la vida de 3 mujeres jóvenes. ¿Cómo ha sido el desarrollo de esta historia? El desarrollo de esta historia, como vos decís, fue de mucho impacto en la sociedad, ya que nunca había habido que se recuerde un crimen de esta magnitud y que se lo relacione con lo narco, ¿verdad? En los días por ahí hubo discusiones respecto de si tratarlo como un crimen narco, si tratarlo como un feminicidio. Los medios masivos hegemónicos quizás tendieron a la primera opción y los medios que están en streaming, porque en Argentina hay varios medios como Cenital y otros medios, o incluso las radios y los mismos canales de televisión que salen a través del streaming de YouTube. Así que a través de ese canal o los canales de YouTube quizás el tratamiento fue más como un feminicidio, aunque también explicando de dónde derivan estos, que digamos la forma de el homicidio de esta forma como para leccionar, ¿no? Respecto de estos grupos de narcotráfico, vamos a decir. En este momento justo están pasando en televisión que detuvieron a Pequeño P, que es sindicado como el autor material intelectual de este crimen, aparentemente porque la muchacha más joven, la niña que tenía 15 años, había robado determinada cantidad de estupefacientes, de cocaína específicamente. Entonces, a modo de aleccionar, fue el crimen, y no solo el crimen, sino también como que sufrieron bastante tortura, ¿verdad? O sea, situaciones donde quizás le pueden faltar partes de su cuerpo, eso mientras estaban vivas las muchachas. Entonces, todavía no se sabe ciencia cierta qué es lo que pasó y cómo pasó, pero lo más importante es que en este momento, o en horas de la mañana, se detuvo a Pequeño P con el que era su mano derecha en Perú. Esto fue hecho por la policía de la provincia de Buenos Aires y Interpol. Dicen que aparentemente Patricia Bullrich casi complica la detención, ¿no? Así que bueno, después iremos viendo cuáles son las repercusiones y las internas entre la parte federal y la parte provincial. Bueno, estamos viendo que hay una situación de mucha inseguridad ciudadana, pero también pues hay un contexto de crisis, Noelia, crisis social, crisis económica, política. Hemos visto que en las últimas semanas hechos de corrupción han bajado mucho la popularidad del presidente y el gobierno en general. Y pues todo esto es un caldo de cultivo también para crímenes tremendos como estos y de repente delitos como el narcotráfico que se van vinculando pues a otros hechos. Así es, querida Noelia, Guarmi Noelia. ¿Cuál es, especialmente en esta coyuntura actual, la que vive la Argentina, como lo decía Guarmi Claudia también, cuáles son las reacciones de los sectores populares en cuanto a las medidas de Javier Milei y su gobierno? Tenemos que hay nos llama bastante la atención en el tema de que se estaría coartando la libertad de expresión, el tema de la salud, no hay atención a temas tan importantes y básicos como es el tema de la salud, entre otros.
Sí, todo lo que dijeron es así tal cual. De hecho, hay un abandono total del Estado por parte en el aspecto de salud, en el aspecto de educación, una venta de Belgrano Cargas, por ejemplo, que es el tren que el único tren que quedaba, uno de los pocos que quedaba para sacar la producción de Argentina hacia el puerto de Rosario o hacia el puerto de Buenos Aires. Pudo privatizar, se privatizó también lo que tiene que ver con la energía nuclear, que en el caso de Argentina obviamente lo tiene por una cuestión de, no de guerra, sino una cuestión experimental, y hay pocos países que tienen este tipo de industria, vamos a decir, o de estudios, ¿verdad? También hay un abandono de lo que es los jubilados, o los enfermos. Entonces, los días miércoles, hoy hay marchas durante todo el año, ¿no? De jubilados, de los distintos sectores que se ven afectados. Quizás uno de los sectores más afectados, además de las clases populares, es la clase media, y son los que se pueden ver en las movilizaciones, acompañando a los jubilados o en las marchas por los hospitales o por la educación pública. Los sectores populares no han salido masivamente a movilizarse, y esto quizás tiene que ver que en una de las cláusulas del Fondo Monetario Internacional incluía que se tenían que seguir dando los subsidios. Entonces la gente, los sectores populares en su mayoría sigue cobrando subsidios que son miserables, pero bueno, quizás eso hace que no haya todavía masivamente la participación de ellos en las movilizaciones. En los barrios se ve la pobreza, se ve también esta cuestión de ya no buscar trabajo. Igual eso es algo que se veía desde antes de Milei. Entonces es como que se agudizó, pero ya estaba. Lo del narcotráfico sí está más fuerte. De hecho, lo que dicen los que están en los barrios y caminando varias zonas es que donde ya no está la contención que hacían los sociales, ahora lo hacen narcotráfico. Y a tal punto está la sociedad hablando del narcotráfico que esta semana se filtraron, en realidad no se filtraron, se hizo público a través de una investigación de un periodista de un diario argentino, cómo era la causa que lo tenían como implicado el candidato de Milei en la provincia de Buenos Aires en las próximas elecciones, ¿no? Candidato a la diputación, a la legislatura, que es José Luis Desper. Entonces, lo narco es algo que no se hablaba en Argentina, pero que ahora está en todos los noticieros, y vinculado con cargos altos del poder por denuncias o por investigaciones que se están haciendo en Estados Unidos. O sea que no es algo que se está usando o que se está tratando de usar para perjudicar a la libertad en las próximas elecciones, ¿no? Sino que es algo concreto de una investigación externa. Exacto, Noelia. Precisamente es el descontento del pueblo argentino. También los residentes bolivianos que se encuentran en este país están viendo afectados por estas políticas que lamentablemente se están abandonando, como decíamos, bastante ayuda social a lo que es al pueblo y a quienes más lo necesitan. Sí. Así, Noelia, hemos visto que pues hay diferentes movilizaciones en las ciudades principalmente. Cada miércoles protesta el sector de los jubilados, se han sumado sectores universitarios. Una gran parte de la población está sufriendo los efectos del ajuste que se conoce ya pues en este tiempo que va de gobierno el presidente Javier Milei. Ahora en otro espacio, en otro escenario también se ha conocido un poco, no mucho, porque la información no es no fluye demasiado desde los territorios indígenas, pero hemos visto que hay también desalojos, cierto tipo de persecución. ¿Cómo está en términos de derechos los pueblos indígenas en el territorio argentino?
hay un total desmembramiento de todo lo que tiene que ver con los organismos de derechos humanos, con los organismos de pueblos indígenas y con los organismos que tienen que ver con el racismo y la xenofobia. Quizás como hay algunos organismos que por ley no pueden ser suprimidos, lo que se ha hecho es un desguace, es decir, han despedido a las personas que quizás tenían un expertise específico, se lo ha desfinanciado y a su vez se lo ha puesto a trabajar quizás en contra de las políticas que se venían tratando, ¿no? Por ejemplo, el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas en Argentina tenía mucha vinculación con parques nacionales y a su vez con las comunidades mapuches, por ejemplo en el sur, donde había convenios de reciprocidad, donde incluso los integrantes de las comunidades trabajaban en los parques, bueno, ciertas cuestiones que hacían a una convivencia armoniosa. A partir de este gobierno, no solo tiene un discurso racista, sino que también tiende a romper o cerrar esos convenios que se tenían con las comunidades mapuches y a intentar desalojarlas. En la parte del norte, quizás, bueno, en el sur principalmente también se da por la cuestión de Vaca Muerta, que es como el diamante que tiene Argentina, que se estuvo trabajando durante tantos gobiernos, que ahora Milei lo tiene en su presupuesto, digamos, pero eso no está llegando al pueblo argentino, sino que simplemente ese dinero, bueno, se está usando para mantener un dólar bajo y para, y en tal caso también seguir desalojando a las comunidades mapuches sin tener en cuenta lo que ellos necesiten, o si eran personas que vivían de manera ancestral, en fin, varias vulneraciones que se agudizaron en este último tiempo. Sí, bueno, se ha visto que hay varias maneras de presionar a los pueblos indígenas incluso para que renuncien a sus derechos sobre la tierra, el territorio, los recursos naturales también, que justamente están, y ellos son los que pues hacen como de guardianes de esos recursos. Entonces, entrando a estas políticas públicas sobre los recursos naturales, que también en Bolivia y en otros países de la Vía Yala tenemos ese tema en común, y también el desafío de preservar los recursos naturales. Y precisamente que los recursos naturales se encuentran en áreas protegidas, en áreas donde aún no se ha pisado, son áreas naturales, absolutamente naturales, donde conviven los indígenas con la naturaleza, y ese cuidado, como hay que destacar, hay que resaltar ese trabajo que realizan los pueblos indígenas. Y con respecto a ese tema al que mencionabas, los recursos naturales, hablemos del tema del litio. ¿Cómo está siendo manejado este tema actualmente allá en Argentina, querida Noelia? Respecto del litio, me preguntaba, o de los recursos generales. Bueno, nos preocupa mucho el litio porque tenemos, decíamos, este recurso estratégico en común, y están en territorios que justamente donde asientan los pueblos indígenas. Pero las políticas públicas desde el Estado pues tienen que realizar varios pasos para poder ingresar, para explotar, para industrializar, como se dice. ¿Cómo está el tratamiento del litio en esta coyuntura? En esta coyuntura, el tratamiento del litio, lo que pasa es que no hay, digamos, simplemente hay una agudización del abandono del Estado Nacional a los pueblos indígenas. De cualquier manera, aquí las provincias son autónomas, entonces tienen que, a eso ya se viene dándole los acuerdos que van haciendo con las empresas extranjeras, como por ejemplo la provincia de Jujuy, ya lo viene haciendo y lo continúa haciendo con el gobierno provincial. No hay un apoyo, tampoco hubo mucho antes en los otros gobiernos respecto del Estado nacional, pero las luchas siguen a tal punto que en Mendoza, Uspallata, por ejemplo, hace menos de un mes
por consulta popular se logró que no se instale una minera, ¿no? Que es algo que hace un montón de tiempo intentan de diferentes formas instalarse. Bueno, por consulta popular la gente ahí se organizó, viene estando organizada hace mucho tiempo. Quizás no tienen un componente tan alto de pueblos indígenas, pero igual defienden el agua, que es lo que afecta, ¿no? Estas industrias. O sea que es bastante dispar. También hubo una movilización grande de aproximadamente 50 comunidades en Misiones la semana pasada. Ellos pedían hablar con el gobernador. Acá en Argentina es muy racista la política, entonces obviamente que el gobernador jamás se iba a juntar con un grupo de, aunque fueran 50 caciques de comunidades indígenas de Misiones. Simplemente lograron un papel donde se firman acuerdos y cosas que el gobernador dice que va a cumplir. Es lo mismo que pasa en la provincia de Salta, donde hay comunidades Wichí, Com, que cada tanto movilizan, hacen una marcha de las zonas de Orán, de las zonas que están más cercanas de Bolivia, llegan a la capital salteña, les dan un papelito firmado y a los 6 meses, 3 meses las comunidades vuelven. Son comunidades que tienen un nivel de vida muy precario, al punto de que el gobierno ni siquiera les hace pozos donde ellos puedan sacar el agua. Son quizás un tipo de pobreza que, no sé, yo no lo he visto ni siquiera en Bolivia, ¿no? Bueno, qué terrible lo que nos comenta Noelia respecto a los pueblos indígenas y bueno, otros sectores populares que están en la defensa de los recursos naturales. Precisamente, y le agradecemos profundamente a Noelia por darnos esta radiografía y lo que está aconteciendo en ese país, precisamente para actualizarnos. Y para cerrar ya en esta parte final, el rol de las mujeres, ¿cuál es el rol de las mujeres en esta resistencia, querida Noelia? El rol de las mujeres, tanto en las comunidades indígenas de Jujuy sobre todo, y seguramente de Misiones, así como el rol de las mujeres a partir de este triple crimen, es dinamizar el espacio público. Dinamizar el espacio público, plantear ciertas discusiones. Quizás fue muy activo el sector feminista en esta última semana, porque fue espontánea la movilización que hubo el día que salió a la luz el triple crimen, no solo en la provincia de Buenos Aires, sino que en las distintas provincias. A su vez también hicieron un llamado a una movilización el día sábado último, y fue masiva la movilización en las distintas provincias. Entonces es algo que impactó. Quizás estuvo la ciudadanía argentina como expectante durante un año, pero a partir de la noticia de las coimas del 3% de Karina, es como que la sociedad se despertó. Y todo lo que va sucediendo agudiza más esta cuestión de darse cuenta de que los que están gobernando quizás no lo están haciendo en pos de la ciudadanía. Es como una bronca al revés que se va sintiendo, ¿no? Como la bronca que se sentía antes de las elecciones y antes de que ganara Milei. Así que bueno, vamos a ver las próximas elecciones. Sí, Noelia, te agradecemos mucho por toda esta explicación que nos has hecho para que todo el mundo aquí en Bolivia, a través de la señal de ATV Radio, también conozca lo que está pasando en nuestro país vecino y a tomar medidas, porque todos tenemos que ir a las urnas y nos va a tocar decidir igualmente sobre el futuro de nuestro país, que tiene que ver con la región. Hasta un próximo contacto, Noelia, que estés muy bien. Muchas gracias, hasta luego. Muchas gracias por la invitación. Buen día. Escuchas Las Warmis. Ora kiksa haniu halyongkiti uma chaksiwa. Warmikunaksa hukampiu yakitaksaraki. Hanwal tayasiñaja haniu chikachak kapisis kiñakiti. Ukamarakiu ninanakampiu sachanak chaktayasi. Hayu haniu purkiti. Umachohña haniu utkiti. Ukatwa familia masinakaja usuch hasi. Ukatukuy hanwal tasiñankaski. Chacha hanwal tasiñampi. Mayastasi. Kaukama hanwal tayasiñamp. Hakasiña munap hani. Orake yupaychaña.
warmi hakawir yopaychañawa. Amuy tasip hañani, hanwaltaya siñanakampi saita siñani. Justicia climática sasa, warmikuna haneo qhiparuq orake hanwalta siñan ch'amanchasik phasa. Hakawin alqsapi, uka haqe warminaksa arukanapawa. Action Aid Bolivia y el Centro de Promoción de la Mujer Gregoria Apaza, con el apoyo de la Cooperación Extremeña AECSID. Continuamos con las Warmis. Ahora en Warmis, nuestro sector de Pachamama. Muy bien, ahora ingresamos a nuestro sector de Pachamama. Ahora hubo bastante movimiento en la ciudad de La Paz, especialmente distintas organizaciones sociales, de mujeres, organizaciones indígenas también, de jóvenes que han marchado por el centro de la ciudad y en demanda y principalmente una marcha autoconvocada contra los incendios en favor de los bosques y la vida. Hemos tenido bastantes representantes y algo de a mí que me llama bastante la atención y saludo realmente es que ahora se tiene una conciencia mucho más temprana, ¿no? Digo en los jóvenes porque quizá antes no tanto importante. Lo estamos viendo en carne propia en esos movimientos que están luchando por los naturales. Tenemos un contacto especial precisamente a propósito de ese tema. Estamos al otro lado de la línea vía internet con otra forma boliviana frente al cambio climático. Gracias por estar en el programa de las Warmis Bolivia. Queríamos consultarte ya. Se ha realizado en la ciudad de La Paz con presencia indígena, social, juventud. ¿Cuál era la principal demanda que se ha construido? Bien, en principio, muchas gracias por la invitación en este espacio tan importante, socializar los objetivos que ha tenido. En principio, comunicarles que nosotros y 29 de septiembre, un encuentro nacional que le hemos denominado por los bosques y la vida, ¿ya? El día 28 habíamos invitado a asambleístas de la actual Asamblea Legislativa para que puedan conversar, como bien dicen ustedes, con organizaciones indígenas. Por ejemplo, me refiero a la Confederación Nacional de Mujeres Indígenas de Bolivia, CENAMIB, y el Bloque Campesino del Norte Amazónico, BOCINAP, entre otras organizaciones juveniles y también de sectores urbanos, para poder discutir el tema de los incendios forestales. Lamentablemente no hemos tenido una respuesta, solo han estado presentes 2 representantes de la Asamblea Legislativa, me refiero a Cecilia Requena y Toribia Alero, y lamentamos que, por ejemplo, el presidente de la Asamblea Legislativa del Senado, Andrónico Rodríguez, no haya asistido. Sobre la base de esta reunión, se decidió apoyar esta marcha que se estaba organizando en la ciudad de La Paz por otras organizaciones juveniles, también por organizaciones como la Plataforma Boliviana de Acción frente al Cambio Climático, que es una organización de jóvenes, y entre otras organizaciones, y el objetivo básicamente era denunciar, por un lado, que las organizaciones del actual gobierno y de la Asamblea Legislativa no están construyendo normas que puedan parar los incendios forestales, pero no solo los incendios forestales, sino la deforestación. Y una norma importante que se ha ido construyendo en este último tiempo es la norma que se llama el proyecto de ley 118, la ley de bosques y otros sistemas de vida. Pero también en la marcha y en la socialización de esta marcha se ha dado un pliego petitorio donde hay diferentes objetivos, ¿no? Hay 13 objetivos, por así decirlo, que se está buscando, pero quisiera destacar algunos. Entre unos de ellos es la inmediata abrogación, ya estamos pidiendo desde hace tiempo, la inmediata abrogación de este paquete incendiario, normas que benefician al agronegocio, a la agroindustria para expandir su frontera agrícola, y las quemas que tenemos en nuestro país están
intrínsecamente relacionadas con la agroindustria, es decir, que la agroindustria es el primer actor que produce las quemas, pero también se está solicitando al gobierno y a los futuros asambleístas poder considerar la aprobación de la ley de bosques y otros sistemas de vida y que se puedan construir mecanismos de alerta temprana, capacitación para los voluntarios indígenas, el reconocimiento del monitoreo socioambiental que tienen los territorios indígenas y en toda una serie de demandas. Entonces la marcha estaba enfocada en ese sentido. Otto, ¿es lo mismo un chaqueo que un incendio? No, no es lo mismo, ¿no? Un chaqueo es una práctica muy relacionada a la agricultura tropical en las zonas de la Chiquitanía, de la Amazonía. De hecho, hay una historia histórica y simbólica con el juego que tienen algunas comunidades indígenas. Lo que aquí nosotros estamos denunciando es la quema, y la quema está relacionada con el extractivismo. Y eso tiene que ver con una idea de modelo de desarrollo. No hemos salido de un modelo de desarrollo extractivista. Como saben, el extractivismo tiene que ver con la extracción de recursos, ya sea hidrocarburos, minería. Estamos hablando recientemente del litio, pero también el bosque lamentablemente está sufriendo del extractivismo. No solamente son los incendios forestales, la quema, por lo tanto, es un elemento muy relacionado a la agroindustria, y esto no solo está pasando en nuestro país, está pasando en diferentes territorios. Brasil tiene los mismos problemas, aunque en Brasil las multas son mucho más altas, y precisamente la ley de bosques y otros sistemas de vida quiere poner multas, sanciones que sean reales para que sobre todo el agronegocio que inicia estas quemas pueda pararlo, ¿no? De hecho, ya hay varios estudios que ha hecho Fundación Tierra, la misma vicepresidencia ya tiene un mapa de identificación donde se encuentran los focos de calor, y deberían revelar esa información. Es una información que no se revela, pero ya se sabe que los focos de calor están muy relacionados con las zonas en donde se asienta la agroindustria de la soya, la agroindustria del girasol, las agroindustrias también que están relacionadas con la producción de la ganadería extensiva. Prácticamente es un tema tan importante que debemos abordar, no solamente en nuestros espacios, programas que apoyan y respaldan sobre todo lo que son los derechos humanos y derechos también a lo que es el medio ambiente. Hermano Otto, ¿cómo esta integración, esta unidad que se está logrando con los jóvenes, con los pueblos indígenas, las colectivas y colectivos de nuestro país, pueden lograr cambios reales en la protección de la madre tierra? Sí, yo creo que un elemento que hemos visto desestructurarse en nuestro país, Bolivia era uno de los países que se caracterizaba por tener un capital social histórico muy importante en el movimiento indígena. ¿Qué me refiero? Bolivia tenía las organizaciones indígenas más fuertes del planeta, me animaría a decir. Estoy hablando de la CESUD-CB, estoy hablando de la OICH, estoy hablando de la CIDOP, estoy hablando de organizaciones indígenas que históricamente han construido fortaleza en nuestro país. Lamentablemente, en los últimos 25 años hemos tenido un proceso de desestructuración del movimiento indígena campesino, y esto es un debate que tenemos que tener en Bolivia. ¿Qué ha pasado con las organizaciones? ¿Por qué se han desestructurado? Y creo que esta marcha es un pequeño ejemplo de la necesidad de volver a tejer redes territoriales, es decir, lamentablemente la acción política y la incidencia de los partidos políticos en los territorios indígenas en el último tiempo, me refiero específicamente en el movimiento al socialismo, han llevado a que se desestructuren estas importantes organizaciones indígenas del movimiento de nuestro país, y la idea es que el sector, llamemos así, urbano, también rural,
pueda volver a mirar hacia los territorios indígenas, porque en los territorios indígenas yo creo que hay mucho por aprender de parte de las personas que vivimos en los territorios. Los territorios indígenas tienen planes de vida, tienen formas de gobernanza territorial, tienen sistemas de monitoramiento. De hecho, el territorio indígena guaraní es uno de los territorios que logró resistir a los incendios forestales del año pasado, que fueron los más devastadores, precisamente porque tienen sistemas de alerta temprana que ayudó a paliar estos. Sin embargo, los incendios son tan brutales desde mi punto de vista que no se logra consolidar este tejido social. Entonces el apoyo en las regiones metropolitanas de la ciudad del Alto, La Paz, Cochabamba, Santa Cruz son fundamentales para construir un nuevo modelo de desarrollo. ¿Qué implica esto? Es decir, tenemos que empezar a dejar el extractivismo. Lamentablemente, desde la creación prácticamente de Bolivia no hemos salido del extractivismo. La agroindustria inició en los años 60 con el Plan Bohan, pero no nos hemos podido separar de esta lógica extractiva, y lo que está proponiendo en indígena campesina con los que hemos marchado es abandonar el extractivismo y mirar al bosque. En el bosque nosotros encontramos, por ejemplo, información genética que no estamos aprovechando. Otros territorios indígenas en otras latitudes, como en Asia o en Estados Unidos, utilizan esta información genética incluso para poder tener una mejor calidad de vida. En cambio, nosotros estamos destruyendo millones y millones de años de bosques primarios que ya no vamos a poder recuperarlos. Los bosques tienen, por ejemplo, capacidad de regular el clima, los ciclos hidrológicos, purifican el agua, el aire, protegen la fertilización del suelo, y eso es muy importante para la producción de alimentos. Entonces, no se olviden que cuando hubo los incendios forestales en los departamentos de La Paz, de Santa Cruz sobre todo, se cerraron los aeropuertos. Había tanto humo que los aviones no podían despegar, y este humo también tiene consecuencias en la salud humana. Pero lo más peligroso para mí es que no estamos considerando la pérdida de los beneficios que nos da la biodiversidad del bosque. Esto es muy fundamental, y creo que en las ciudades tenemos que aprender mucho todavía de los territorios indígenas de nuestro país. Bueno, Otto, muchas gracias por este contacto. Lo que se espera también entonces es que esta Asamblea Legislativa todavía pueda aprobar la Ley de Bosques y otros sistemas de vida, Ley 118, antes del cambio de gestión, porque pues ya lleva mucho tiempo esperando ahí en mesa, y claro, la urgencia de enfrentar los incendios, la crisis climática, es cada vez más urgente en nuestro país. Así que te agradecemos por estas explicaciones, y vamos a estar acompañando el proceso que viene con todo esto que también nos preocupa aquí en el podcast de las Warmis Bolivia. Sí, muchísimas gracias, y como dicen, sí hemos presentado el mismo día de la marcha, hicimos llegar una carta firmada por todas las organizaciones a Andrónico Rodríguez, que dice ser la expresión del pueblo indígena campesino. Les retamos y le combinamos a que pueda responder esta carta y hacer un momento histórico en nuestro país para tener un límite moral con la norma a los incendios forestales y la deforestación que vive nuestro país. Muchísimas gracias por el espacio, y un saludo desde la plataforma boliviana frente al cambio climático. Gracias, vamos a estar atentas. Un saludo y un hayaya. Lo que otros desechan, nosotros lo transformamos. Con ropa reciclada hacemos nuevos vestidos. Con madera usada fabricamos muebles. Con botellas creamos arte. Eso se llama economía circular. Aprovechar al máximo cada cosa. Reciclar, reutilizar y convertir residuos en oportunidades mientras cuidamos a la Pachamama. A veces lo que se desecha es justo lo que puede dar vida a algo nuevo. Cambiamos la forma de producir, cambiamos la forma de vivir. Mujeres indígenas liderando economías limpias y sostenibles. Action Aid Bolivia y el Centro de Promoción de la Mujer Gregoria Apaza, con el apoyo de la Cooperación Extremeña AECSID.
Es el momento para un café con marraqueta. Muy bien, ya es hora de tomarnos nuestro café con marraqueta, Barbie Claudia, a esta hora de la mañana, especialmente porque hacemos un enlace muy especial y agradecemos realmente a esta colectiva que siempre nos acompaña y siempre nos está compartiendo las actividades que viene realizando en el transcurso del año. Y precisamente le damos la más cordial bienvenida a la Warmi Ángela Bovarino Zuna de Mujeres de Plata del departamento de Potosí. Bienvenida a nuestro programa de Warmis Bolivia. Hola Imainaya, muy buenas tardes, un gran saludo desde la ciudad de Potosí, muy complacida por el espacio, muchas gracias por la invitación. Así es, recientemente realizaron una charla denominada Feminismos en Bolivia y activismo. Qué importante y qué interesante poder hablar de ese tema, como son los feminismos, a veces muy mal interpretada, porque a veces piensan que es la guerra, la lucha contra los varones, pero no es así. Tiene otro tipo de filosofía, podría decirlo. ¿Qué significa el feminismo en nuestro país, querida Ángela? Bueno, Eugenia, muchas gracias en realidad por el espacio. Las recientes charlas que hemos estado realizando nosotras desde la colectiva Mujer de Plata respecto al feminismo y cómo influye, ¿no?, el feminismo en la vida de cada una, ¿no? Evelyn Callapino, una hermana, ha estado, por ejemplo, en la academia y entre el activismo, ha estado conversando sobre los feminismos. Allá en la Universidad de Chile igual, ¿no? Igual estamos con otras compañeras que todos los días desde su diario vivir y desde sus sentires viven el activismo y el feminismo, ¿no? El feminismo intuitivo que está en cada una. María Galinda habla, ¿no?, del feminismo intuitivo, que es algo que por intuición está dentro de nosotras, ¿no? Para nosotras el feminismo en Mujer de Plata ha sido una salvación, ¿no?, para entender muchas cosas. De pronto hay cosas que nos incomodan, que no podemos nombrarlas, y que una vez que nos encontramos con una hermana, con otra, y empezamos a ver, ¿no?, que el feminismo había sido eso también, ¿no? Entonces el apoyo entre mujeres, el entender las injusticias sociales también, el también tener una mirada crítica en la sociedad respecto a lo que pasa, ¿no? Entonces, que no es normal en muchas cosas. Entonces, para nosotras el feminismo es una propuesta política que nos ayuda, pues, a entender el mundo, y también es también una propuesta a través de una micropolítica que podemos cambiar desde nuestros espacios, tal vez un poquito las injusticias que hay en nuestra sociedad, ¿no? Bien, entendemos que hay una diversidad de feminismos, varias corrientes también dentro de esto que pues vamos ayudando un poco para enfrentar los diferentes tipos de opresión que hay en nuestra sociedad, pero también en la vida cotidiana, ¿no? Todas estas manifestaciones a veces machistas, de desigualdad, de injusticia que se van presentando. ¿Cómo ustedes ven que en Potosí, en el departamento de Potosí, tanto en la ciudad, la Villa Imperial, como las comunidades, se puede llevar esto de los feminismos o el feminismo como una propuesta para avanzar en la igualdad en nuestra sociedad? Bueno, hermana, yo pienso que es importante justamente lo que dices, ¿no? Hay feminismos, ¿no? Cuando hablamos de feminismo no hablamos de uno solo, ¿no? Muchas veces cuando se habla de esto, todos se imaginan, cuando decimos soy feminista, se imaginan a alguien que nos vamos a rapar, ¿no? Y vamos a ir a preguntarle a alguien cuánto es tu sueldo. pero en realidad ese es un tipo de feminismo, ¿no? Un tipo de feminismo. Existen muchos tipos de feminismo.
que depende al área en el que decide luchar cada hermana también, ¿no? Entonces, tampoco es bueno encasillarnos en uno, a veces solemos practicar muchos feminismos igual. En ese sentido, yo creo que hablando desde nuestro territorio, desde Potosí, para nosotras ha sido una propuesta inicialmente política para poder luchar contra injusticias sociales, ¿no? Entonces, pero desde Mujer lo que nosotros promovemos es la micropolítica, ¿no? Ir desde lo pequeño, ¿no? No ir a lo grande, ¿no? O sea, creemos que la cotidianidad puede ayudar a cambiar igual el sistema, ¿no? Las cosas sencillas, ¿no? Entonces, las cosas pequeñas, por ejemplo, la hermandad, a veces acompañar a una compañera cuando se sienta mal, a una mamá autónoma, por ejemplo, cuando está sola, acompañarla, ya es una forma de micropolítica, por ejemplo, que estamos haciendo un cambio, ¿no? Entonces, cosas que practicamos en nuestra cotidianidad, por ejemplo, ¿no? Entonces, son cosas que nosotros estamos realizándolo desde Mujer de Plata, para poder cambiar un poco y acuerparnos también entre nosotros. Por ejemplo, el resistir ante este sistema es cuidarnos también entre nosotras, acompañarnos, querernos, ¿no? Entonces, hacer pequeñas intervenciones, denuncias, por ejemplo, promover espacios de formación, promover espacios de lucha, entonces son cosas tal vez pequeñas para muchas personas, pero que nos ayudan y que ayudan a cambiar el mundo, la cotidianidad, ¿no? En Potosí estamos promoviendo esa situación desde Mujer de Plata, ¿no? Y precisamente las distintas colectivas también que existen en nuestro país se movilizan por un tema de lo que son estas luchas, como lo decías, esta propuesta política de mujeres hecha para las mujeres que más lo necesitan, ¿no? Y es parte también de esta lucha. Querida Ángela, ¿cómo el feminismo también ayuda a construir una sociedad más justa e igualitaria? Yo pienso que es importante resaltar que el feminismo no es una lucha contra los hombres. Eso se ha ido mucho estigmatizando, ¿no? O sea, cuando se habla de feminismo creen, ay, no eres feminista, debes odiar a los hombres, ¿no? No se trata de eso, sino es tratar de buscar la igualdad tanto entre hombres como mujeres en nuestra sociedad, porque históricamente también las mujeres han sido las que más han sido relegadas en la historia. Entonces nosotros tratamos de buscar una igualdad en ese sentido, ¿no? Que también va a beneficiar también a los hombres, no solamente a las mujeres, porque los hombres igual son atravesados por el machismo y por la colonia también, pues, están muy atravesados también, por si es entender, por ejemplo, a los hombres no se les permite llorar, por ejemplo, ¿no? O los hombres tienen que ser eternamente proveedores, por ejemplo, ¿no? Entonces el feminismo apuesta al sentido de que no necesariamente el hombre es el que tiene, el que no puede llorar. Porque eres hombre no puedes llorar, o solamente las mujeres lloran, sino que eres hombre o eres mujer, tienes que tener el derecho de llorar, de sentir, por ejemplo. Eso es un ejemplo, ¿no? Entonces yo creo que en la actualidad tanto hombres como mujeres estamos atravesados por el machismo, y ese es un machismo que va arrastrándose desde siglos y siglos. Es una construcción social que ha sido de años, ¿no? Entonces, que tratamos de romper para buscar igualdad. Entonces, y esa igualdad que beneficie a ambas personas, que beneficie a todas y todos, ¿no? Entonces, apostar desde ahí también, y también desde el diálogo, desde el entendimiento. Entendemos, por ejemplo, que muchas veces, y eso diferimos, por ejemplo, en Mujer de Plata, nosotros las acciones que realizamos, por ejemplo, contra cualquier tipo de injusticia son acciones no violentas, ¿no? Y eso es importante, no acciones violentas como, por ejemplo, una toma pacífica tal vez de alguna institución, el arte, por ejemplo, ¿no? Hacer performance mostrando las injusticias que ocurren en nuestra sociedad. Entonces son acciones no violentas que nos van a ayudar a mostrar, digamos, las desigualdades que existen en nuestra sociedad, pero sin embargo las acciones violentas rechazamos, ¿no? Creemos que eso sí podría llegar a una división cuando hay acciones violentas, por ejemplo, para demostrar
o buscar una igualdad. Entonces yo creo que el feminismo es muy importante para aprendernos a dar cuenta y ser críticos también, ser críticos de lo que está pasando en nuestra sociedad. Está en todo el feminismo, ¿no? Está en todo, ¿no? En cuestionar, ser crítica de la sociedad, de las injusticias que pasan, tanto con guaguas como con hombres y con mujeres, ¿no? Hacer propuestas, Warmi Ángela. Sí, sí. Hay muchos aportes que podemos rescatar del feminismo o de los feminismos, de las colectivas que trabajan precisamente en avanzar en estos derechos, en esta visión política de igualdad, de justicia. Es un largo camino, Warmi y Ángela, así que vamos a seguir conversando contigo y con toda la colectiva Mujeres de Plata desde Potosí. Te agradecemos mucho por este tiempito para conversar así a grandes rasgos sobre el feminismo y el activismo. No, gracias a ti, María Eugenia, por el espacio. Nos hubiera gustado estar más hermanas, pero ahí estamos correteando por la vida igual, pero muchas gracias, compañeras, hermanas, por el espacio y por mostrar, ¿no?, que hay otros tipos de feminismos igual, no violentos, que se puede realizar igual, ¿no? Entonces, y que recordemos que el feminismo es una posición, una propuesta política para buscar igualdad para las personas, ¿no? Y para hacer de esta sociedad un poco menos injusta de la que ya es, ¿no? Así es, entonces, bueno, te agradecemos y te mandamos un fuerte abrazo hasta Potosí y a todas las hermanas de la colectiva Mujeres de Plata. Mujeres de Plata. Tincuna Cama, muchas gracias, un abrazo. Jayaya, jayaya. Escuchas las Warmis. Hasta aquí llegamos con el contenido de este episodio de Las Warmis Bolivia en su cuarta temporada en el podcast que emitimos desde ATV Radio para todo el país. Agradecemos nuevamente el apoyo de Alianza por la Solidaridad a este espacio de Las Warmis Bolivia y por todos los contenidos, los mensajes que nos van a ir socializando para compartir con toda la audiencia. Pues ahora vamos a agradecer también a nuestras emisoras aliadas, a Radio Estudio en la Ciudad del Alto, a la Red de la Diversidad Huaynatambo, Yembatirenda en Tarija y Zipastambo en Sucre, a la Agencia de Información Chuquisaca, Radio Adich FM Sucre, a la Red Yungas y todas las comunidades donde llegan Warmis Bolivia, a Radio Río y Radio Tacana en Rurrenabaque, allá donde está el Parque Nacional Madidi. También debemos saludar y agradecer a estas emisoras que bajan la señal del programa de Warmis Bolivia, a Radio Integración en La Plata, en el hermano país de la Argentina, y a toda esa comunidad de residentes bolivianos que semana tras semana sintonizan este podcast. También a Red de Comunicadores Populares del Mercosur, un abrazo grande, un saludo también muy cordial a Informa Bolivia en Santa Cruz, también a Radio La Zona en este departamento, pero en el sector de Cotoca. También un abrazo grande a Radio Huayna Potoxi en el departamento de Potosí y también a las páginas digitales de noticias Aigún y Bolivia Nueva. Sí, no se olviden que pueden seguirnos en las redes sociales, en la cuenta de Facebook, Warmis Bolivia, y también de Radio ATV Bolivia. Estamos también en YouTube y en TikTok. Y para mandarnos sus propuestas, sus comentarios, como siempre han estado haciendo, todas las amigas y amigos pueden escribirnos al correo electrónico warmiboliviacete@gmail.com. Estamos esperando sus saludos y por supuesto las sugerencias para poder abordar distintos temas como los que hemos tenido en esta jornada. Ha sido un gusto estar con todas y todos ustedes. Hasta la siguiente semana. Un jayaya. Hasta la siguiente semana. ¿Quién y cómo diciendo Sarita, dejando tu pueblo, así estás caminando? Olvidando tu pueblo, así estás caminando. Me voy, me escapo diciendo, estás caminando. Recuerda con todo el corazón quién eres tú.
Para celebrar, Somos la tierra, somos la arcilla, la esperanza. denunciar, debatir, Pueblo latino, vamos pa'lante, tumbando fronteras, somos gigantes, aquí nadie es extraño. Aquí escuchar y somos conversar con las guardias. México y Bolivia, Puerto Rico libre. ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a nuestro programa y podcast de Guarmis Bolivia, y un agradecimiento muy especial a esta casa radial y televisiva como esa TV Radio, que semana tras semana nos ayuda a difundir el programa y podcast de Guarmis Bolivia. Bienvenida, Guarmi. Claudia, ¿cómo estás? Muchas gracias, un saludo a todas y todos. Hoy tenemos una agenda bastante diversa con varios temas que han estado ocurriendo en Bolivia y también más allá de nuestras fronteras. Así es. ¿Te parece que ahora saludamos a los emprendimientos, a los auspicios, quienes apoyan semana tras semana este podcast? Claro. Vamos a iniciar el saludo a la Fundación 360 Grados. Ellos son una agrupación de profesionales multidisciplinarios que realizan